Que aún no empiezo a empezar, será. Bien, muchachos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, ¿cómo están, chicos? Buenos días. La última... Espérense. Ya. Ahora sí, ya no hay estorbos. Bien, la última clase que nosotros habíamos tenido era con respecto a temperatura, ¿verdad? No habíamos visto dilatación, creo que ustedes también llevan con Alex. Entonces, ¿Alex ya tuvo clase con ustedes? Sí, el lunes. ¿Y ahí qué hicieron? ¿Terminaron dilatación entonces? No, solo temperatura. Bien, ¿qué les parece si hacemos dilatación? ¿Estamos de acuerdo? Si no me equivoco, nosotros empezamos con solo un problemita de la parte de repaso de temperaturas. Así que podemos continuar y terminar los ejercicios de temperatura si es que a alguien no le quedó claro, ya que me Sí, hay tomé que la, terminarlo. ya que me tomé la molestia de volver a explicar lo que es temperatura, lo que es variación, regla de conversión, regla de variación. Y creo que habían algunos chicos que aún no dominaban eso. Ahora, si alguien quería preguntar algo o intervenir. No, escuché que alguien quería hablar. ¿No? ¿Nadie? ¿Eh? Bueno, no importa. Lenin Rosales, sin indirecto. JS. Es el nuevo jajaja, creo. Creo que era jaja. Sí, porque antes me ponían XD y ya entendí que esa es una carita. Sí, ya. No, no soy tan anciano, ya entendí que esa es una carita. Yo antes decía, ¿qué era XD? ¿Qué era XD? No, nunca supe que XD era una carita. Perdón por no estar en esa clase, disculpa por no estar entrenado. Bueno, sigamos. Entonces, por favor, no es que yo lance indirectas, es que a veces no entiendo pues, cuando ustedes escriben esas jergas. ¿Sí? Si son más directos, por mí genial, ¿eh? Yo, fresa. Bien, entonces chicos, como les estaba diciendo, ¿continuamos con los ejercicios de la parte de repaso o ya dilatación? Dilatación. Dilatación. Sí, hacemos dilatación entonces. Vamos a poner por acá, dilatación. No, profe, acabamos con los problemas. Ejercicios. Terminamos los problemas de repaso. Sí, profe. Sí, ya, muy bien. ¿Qué les parece si terminamos? Son unos pocos, nomás, déjame checarlo. A ver, vamos a la parte de repaso, porque la parte de avance creo que sí habíamos terminado todos los ejercicios. Vamos a verificar cuántos ejercicios son. A ver. Aquí está. Muy bien, temperatura y dilatación. Si no me equivoco, hicimos la primera, ¿verdad, muchachos? Sí, hicimos solo el primer ejercicio, si no me equivoco. Hicimos solo el primer ejercicio. La segunda no. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 13. No, acá ya no es. 6. Ya, son solo 11 ejercicios. Así que, ¿les parece bien si terminamos? Bueno, hicimos uno, serían 10. Los 10 ejercicios de repaso y luego hacemos esto de dilatación, ¿sí? Para mantener un orden, para seguir practicando. ¿Les parece? Para que esta idea quede muy bien, ¿ya? Bien, entonces vamos a terminar la parte del repaso. Nos vamos entonces, chicos, a la parte del repaso. Si alguien esperaba dilatación, disculpe, por favor. Pero no, recién me están acoplando a esto, ¿no? Con ustedes. Y recuerden que cada profe tiene un diferente ritmo de cómo enseña. Entonces, Alex es un poco más detalloso, se demora un poco más. Disculpen entonces. Bien, entonces vamos con la parte de repaso. Exactamente hablando, vamos a hacer los ejercicios de temperatura. Me encanta poner título para ser más ordenado.
Y vamos con el problema número 2, ya que el problema número 1 ya lo hicimos. La mayoría, casi algunos son teóricos, así vamos a poder avanzar un poco más rápido. Bien, entonces, vamos a empezar. Vamos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice, con relación a la temperatura, indique verdadero o falso las siguientes proposiciones. Es una medida del calor que posee un cuerpo. Habla, temperatura es calor que posee un cuerpo. Falso. En primer lugar, porque el calor, te voy a adelantar, no es algo que alguien tiene o algo tiene. El calor es una energía que se transfiere, no es una energía que se almacena, no es una energía que se tiene. Cuando el calor lo absorbes, ese calor se transforma en otro tipo de energía para que esté en tu cuerpo. Pero el calor no es energía que se tiene, no tiene nada que ver. ¿Ya? El cambio de temperatura involucra una transferencia de calor, eso es cierto. ¿Sí? Pero la temperatura no es la medida del calor. ¿Alguien sabe qué es temperatura en realidad? Hay dos definiciones. Hay definición macroscópica y definición microscópica. La macroscópica, ¿cuál sería? Grado de calidez o frialdad. Claro, es saber qué tan frío o qué tan caliente está un cuerpo. Así de sencillo, ¿por medio de qué? Por medio del tacto. ¿Estamos de acuerdo? Y la definición un poco más exacta, más precisa, más científica, por así decirlo, la microscópica. Grado Sí, de porque agitación molecular. Excelente, grado de agitación molecular, cantidad de energía cinética reticular media que presenta la molécula de un cuerpo. ¿Qué es eso? Yo entiendo muchas cosas con eso. En mi billetera. Disculpen, chicos. Entonces, eso es excelente. ¿Ya? Ahora bien, muchachos, el primer enunciado, falso. El segundo enunciado, entonces, ¿cuál sería? Si ya nosotros recordamos eso, dice, microscópicamente es una medida de la energía cinética. Verdadero, aunque le faltó aclarar de las moléculas de un cuerpo, pero eso, a eso se refería, ¿no? A eso se refería el segundo enunciado. Microscópicamente, pues yo chiquito, es una medida de la energía cinética transnacional media de las moléculas de un cuerpo, por favor, ya, complétenle eso, hay que completarlo eso. Macroscópicamente, sensación térmica de frío caliente, obvio, también verdadero. Entonces es falso, verdadero, verdadero. La clave correcta sería dedo. ¿Todos conforme? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Vamos con el tercer enunciado. La temperatura de 90 Celsius a Fahrenheit. Bueno, creo que la clase anterior quedó bastante conciso, sí, bien detallado, que existen dos fórmulas. Para temperatura existen dos fórmulas, ¿no? La regla de conversión y la regla de variación. La regla de conversión es cuando paso de una escala a otra, de una temperatura fija a otra temperatura fija, una temperatura inicial o una temperatura final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En cambio, una variación de temperatura involucra un cambio, un aumento o una disminución del VSP. ¿Ya? Entonces, en el problema número 3 nos dice a nosotros, la temperatura es de 90 grados Celsius. Me está dando una temperatura inicial, 90 grados Celsius. Eso no es una variación. El problema no dice un cuerpo aumenta su temperatura en 90, disminuye su temperatura en 90, varía. No dice, no dice. Dice la temperatura es 90. Entonces, una temperatura inicial es una temperatura fija. Muy bien, Kelly, utilizamos conversión. ¿Y a qué lo voy a pasar? ¿A qué lo voy a pasar? Lo voy a pasar a Fahrenheit. Entonces utilizamos la formulita que tú ya has aprendido. Y dice así. Y así dice. Celsius es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9. Reemplazo, meto el 90 aquí y calculo F. Es un problema de matemática, ¿verdad? A ver, despéjamelo. 90 entre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Háblame, hazme sentir orgulloso. ¿Cuánto sale Fahrenheit? No creo que tenga que decir se divide entre 5 y se multiplica por 9. 194. Muy bien, 194 grados Fahrenheit. Y la respuesta sería enanito.
Vamos con el problemita número 4. Mira, así nomás como jugando, ya hicimos 2 ejercicios. Vamos con el tercero. ¿A qué temperatura en Fahrenheit un termómetro Fahrenheit indica el triple de lo que indica Celsius? O sea, Fahrenheit indica el triple de lo que indica Celsius, ¿no? Problemas. Un problema como ese ya habíamos hecho, si no me equivoco, en la clase anterior, en donde nosotros vamos a utilizar, obviamente, la regla de conversión. Y la regla de conversión, otra vez, Celsius entre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 entre 9. Ahora, donde dice Fahrenheit, reemplazo Celsius. Y digo, Celsius es a 5 como Fahrenheit. ¿Cuánto vale Fahrenheit? 3 veces Celsius menos 32 sobre 9. En Aspón, 9 Celsius igual a 15 Celsius menos 160. 160 es igual a 4 Celsius. Perdón. Es igual a 6 Celsius, no 15 menos 9, 6. Le saco la mitad y me queda que 80 es igual a 3 Celsius. Pero no vayas a dividir entre 3, porque primero te dice cuánto es en Fahrenheit. Y 3 Celsius, ¿a qué es igual? A Fahrenheit. Así que la respuesta es 80. Clave enana. Hasta el momento solo hemos recordado la definición de temperatura y aplicado 2 veces la fórmula de conversión. No me... Nada. ¿Cómo? ¿No entendió nada, dijo? ¿Alguien intervino? ¿Alguien no entendió? ¿O su mamá le está gritando? Cuiden sus audios si tu mamá te grita, ¿ah? Ya, porque yo lo grabo y lo subo a YouTube. Bien. Como se supiera hacer. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo conforme, chicos? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Todo conforme, muchachos? ¿Todo bien? Voy a tomarle una fotito, ¿ya? Ay, qué mongol. Tomé con flash. ¿Sí? ¿Cuándo te diste cuenta? Ay, te fregaste. Ya fue. Bien. Chicos, ¿continuamos entonces? Voy a borrar, si no hay preguntas. ¿No hay? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Ninguna? ¿Borro? Profe, para tomarle foto. Ay, ya le tomé yo. Tómale para lo que quedó. Ya está. Ya. Bien. ¿Por qué, chicos? Yo tomo fotos y los envío para que los pasen y todavía los envío en PDF. Pero está bien, pero no llegan a tiempo, no llegan después de 2 semanas y no podemos repasar ni nada. ¿En serio? ¿Y así me piden que lo envíe diario todavía? Porque yo pensaba enviarlo a fines de semana. O sea, nosotros tenemos, creo, 2 clases. Bueno, pongamos que tengamos 2 clases, ¿no? Viernes y lunes, digamos. Entonces, hoy debería estar enviando los PDF que se hicieron lunes y viernes. Pero a mí me han pedido que envíe. No, ni bien acabe la clase, envíe. Acabe, envíe. Así que... Bueno, eso sí, cuando tenga reuniones, eso sí aclaren. Pero vamos a darle chance. ¿Ya? Ya que estamos viernes, sí, no se amarren, chicos. Vamos a aguantarnos todas estas quejas una semana. Vamos a dejar que hagan bien su trabajo, ¿sí? Yo voy a enviar todos los días, terminando la clase, las fotos en PDF. Por algo acá mi bella esposa no ha buscado un programa para convertir las fotos a PDF de manera automática. Gracias. Sí, solo porque quería la laptop, pero bueno. Entonces... La siguiente semana voy a subir diario las fotos, para tu salón, para cualquiera. ¿Ya? Entonces, el día lunes, que tenemos clases, o martes, no sé, el siguiente día que tengamos clases, ¿sí? Envío las fotos
Y tú el viernes me tienes que decir, sí, profe, el mismo día que hicimos la clase anterior, enviaron las fotos. Si tú me dices, no, profe, estamos viernes y aún no suben las fotos, nos quejamos en mancha. Nos quejamos, ¿te parece? Yo me uno a la marcha, hago mi cartel de hashtag, fotos diarias, ¿no? Fotos a fin de ciclo, no nunca más, hashtag, ¿no? Ya fuiste promedio, no nos quejamos, ¿estamos de acuerdo? Vamos a darle una semana más, ¿ya? Vamos a darle una semana, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a continuar. Concentren toda esa cólera, muchachos, y la vamos a sacar con fuerza, ¿no? Ahí está, muy bien, Valerie. Mensualidad a mitad, excelente, ¿no? Pedimos una rebaja, no están cumpliendo con lo que dice, es obvio, ¿no? Ley de oferta o demanda. Espérense. Así que, muchachos, espero que ya estén un poco más tranquilos con las fotos, ¿sí? Le bajan el sueldo al profe de pasada. No, eso no va a ocurrir, al contrario, me tienen que aumentar. Bien. Ahora, vamos a continuar, chicos. Ahora que ya aclaramos esto de las fotos, sí, aguántense, por favor. Yo sé que es pegado, que te digan algo y se demoren en cumplir. Pero dije demoren, no cancelar, es muy diferente. Dije demoren, ya. Pero vamos a dejarlo ahí, vamos a darle una semanita para ver si con esto se están escuchando, ¿no? Estoy siendo grabado, estoy quedando con los chicos semanal, le vamos a dar una semana. Así, a la parte técnica, no sé, a las encargadas de las fotos. Una semana le damos. Si no, nos levantamos en huelga. No tenemos clases. Huelga y huelga, huelga. Pero mientras tanto hay que seguir trabajando. Bien, entonces vamos a continuar con el problema número 5. Con cuidado, mascarilla. Continuemos con el problema 5. Y si me despiden, que sea por una buena causa. Yo lo hago por ustedes. No porque no quiera dictar. Bien. Problema 5, ¿qué dice? Un material metálico superconductor, no nos interesa, dice, ¿no? Potencial de utilidad, bla, 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 bla. Acá, esta parte nos interesa. Dice que tiene una temperatura de 40 Kelvin. Esta temperatura en Celsius, ¿cuánto será? Uy, no. La temperatura de un cuerpo es de 40 Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál será su temperatura? ¿Cuál será su valor en Celsius? Bien, ¿se acuerdan de la relación, verdad? Celsius más 273 es igual a Kelvin. Esta es la relación directa de Celsius a Kelvin. Y seguramente la han visto en cole, ¿no? Alguna vez, ¿no has estado ahí en tu clase con tu profe? Sí, como que le recuerdo haber dicho esto a mi profe de ciencias. Reemplaza Celsius, o reemplaza bien, ¿eh? Ha habido chibolos que el 40 lo han puesto acá y me han dicho, pues, 273 más 40. Ya ahí sería bien grave, ¿no? Ya ahí sí, pucha. ¿Te imaginas que en el examen de admisión te pase esto? Que en esta fórmula reemplaces mal. ¿Qué sería, no? No creo. A lo pompunchí. Otro ciclo será. Clave, casa. Vamos con el problema 6. A ver, ¿qué nos dice el problemita número 6? Repetimos otra vez, Antonio. Recuerden, chicos, que existen dos tipos de fórmulas, las de conversión y las de variación. ¿Estamos de acuerdo? Las fórmulas de conversión, esa primerita o la única, creo que Alex enseñó, pues solo funciona para temperaturas fijas, iniciales, finales, puntuales. Todo lo que involucre aumento, disminución, variación, todo eso se usa con la otra formulita que te enseñé. Vamos a repasarla de nuevo, ¿ya? Celsius es a 5, menos Fahrenheit menos 32 es a 9 y menos Kelvin menos 273 entre 5. Esto es para conversión de una temperatura a otra, de inicial a inicial, de final a final, de fija a fija. Y esto de aquí se usa para conversión, para variación. Es por eso que es muy diferente que te diga a ti. Te voy a poner un ejemplo bien claro, ¿ya? ¿Sí? Una sustancia, vamos a poner por acá, tiene una temperatura de 40 Celsius.
hallar su valor en Fahrenheit. ¿Cuál fórmula utilizas? ¿La 1 o la 2? El primero. Excelente. Y si el problema hubiera dicho, una sustancia varía su temperatura en 40 Celsius, ¿seguirás usando la fórmula 1? Ya no, ya. Usas la número 2. ¿Te das cuenta? Esta palabra varía te dice que debes usar la fórmula 2. Ahora, no necesariamente siempre va a estar varía. Puede estar aumenta, que es lo mismo, disminuye, que es lo mismo, y a eso solamente esas tres palabras. Varía, aumenta, disminuye. Bueno, y los sinónimos, ¿no? Incrementa, pierde, gana, se le suma, se le resta. Todo eso es variación. ¿Eh? ¿Se entiende entonces, verdad? Se usan solo estas dos fórmulas. Bien, ahora vamos con el problema 6. Dice, dos cuerpos A y B de masas M y 4M. A ver, hay un cuerpo A de masa M y un cuerpo B de masa 4M. Se encuentran a temperaturas, bueno, acá este problema no debió de estar ahí, ¿no? Porque te habla de dónde a dónde fluye el calor y todo eso. Entonces, eso es de calorimetría, equilibrio térmico y todo eso, así que a las 6 no lo vamos a hacer. ¿Ya? No, porque es un problema de calorimetría. Profe, Nada. creo que es con Z, ¿no? O sea, con C mates. ¿Con qué, disculpa? Con C mate, pero o sea, la fórmula. Ah, claro, con la fórmula del calor sensible, ¿no? Con el que se conoce como CEMATA. Sí, Calor específico por masa, por variación de temperatura, pero eso aún no. ya, profe. Vamos con el problema 7. Despacio, con calma. Tenemos hasta abril, muchachos, para el examen. Y yo me imagino que a estas alturas, cualquier tema anterior a esto, ya están cerca del 100%, ¿no? Entonces tenemos más o menos 2 meses, como dice Guillermo, para los temas siguientes. ¿No? 2 meses y algo, para los temas siguientes. No para repasar los anteriores. Pone que los anteriores ya has practicado como ahorita estamos practicando. Con tiempo, con paciencia, despacio. Me imagino, ¿no? Si no, no se preocupe, no se preocupe. Aquí está tu sensei, tranquilo. Problema 7. Un termómetro arbitrario X indica 120 para la ebullición del agua. Ajá. Bueno, si a mí me inventan un termómetro, significa que yo debo de poner así vertical, la escala X. ¿Con qué lo vamos a comparar? Vamos a leer. Indica 120 para la ebullición del agua, teniendo en cuenta que una variación de menos 25 Celsius equivale a una variación de menos 40 X. La temperatura de fusión del hielo en X es genial, me lo están comparando con Celsius. Y si me lo comparan con Celsius, bueno, al menos yo ya tengo acá información, ¿verdad? En la escala Celsius yo tengo información, ¿sí? ¿Cuál es la información? Que la temperatura de ebullición es de 100 y la temperatura de fusión es de 0. Tengo esa información. Y además el problema dice que X marca 120 para la ebullición. ¿Cuánto marcará Celsius? 100. Porque eso tú lo sabes por teoría, ¿verdad? Bien, ahora hay otra información. ¿Cuál es? Lee bien, ¿eh? Que una variación de menos 25 en Celsius equivale a una variación de menos 40 en X. ¿Qué hace el muchacho inocente? Menos 40 y menos 25. ¿Y qué dices tú? Qué lástima, compañero. Debes de venir a estudiar conmigo y dejar ese grupo en donde estás. ¿Cómo vas a poner eso ahí? ¿Cómo? Si esto es variación, ahí no va esa vaina. Y tú has aprendido que ahí no va, ¿verdad? Obviamente no. No, nada que ver, nada. ¿No? Ponemos aquí como dato. Variación en Celsius es a menos 25, como variación en X es a menos 40. Ponemos esa información ahí. ¿Podemos simplificar? Claro, ¿no? Podemos simplificar, ¿no? ¿Sí? Podemos. Le eliminamos el menos, le sacamos quinta, ¿y qué me quedó? Que la variación en Celsius es a 5, como la variación en X es a 8. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos conforme? Sí. O sea que ya tengo la regla de variación. Ya tengo la regla de variación. Vamos a ver qué me dice el problema.
La temperatura de fusión del hielo en la escala X. Yo no sé cuánto será la temperatura de fusión del hielo en la escala X. Le voy a poner una B. No conozco. Pero yo sí sé que la temperatura de fusión en Celsius, ¿cuánto es? 0, excelente. Oigan. ¿Se acuerdan de que una variación técnicamente, ¿qué cosa es? ¿Una qué? Diferencia. Una diferencia, una resta, excelente, muy bien. Entonces, sin querer queriendo, yo tengo aquí una variación, ¿sí o no? ¿Cuánto es la variación acá? 120 menos B. Excelente, muy bien, eso es una variación. Y yo acá tengo la misma variación, obviamente con otro número, pero es la misma, porque sale entre las mismas líneas horizontales. ¿Cuánto sería? 100, muy bien. Entonces, 120 menos B y 100 son variaciones. Por lo tanto, deben de reemplazarse en esta fórmula. Así que lo vamos a meter ahí. No, sí. 100, plaza bonito, ¿ah? 100 entre 5 es igual, la variación de X, 120 menos B, y da la casualidad de que B es la temperatura de fusión que me piden, dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 8. 20. 20 por 8. Ya lo sacaron. Muy bien. ¿Cuánto vale B? Menos 40. Y esa es la respuesta. Clave. Besito. ¿Se entendió, muchachos? Es relativamente sencillo cuando le agarras la onda. Cuando ya entiendes la diferencia entre conversión y variación. Unos 5 o 10 problemas más de esto y pues, dominado. A ver, hay chicos que le toman fotos porque obviamente duran de las atenciones promedianas. Así que tómenle lo que aún duran. Yo igual confío en mi institución, no soy como tú. Yo voy a tomarle mi foto y voy enviando los PDFs. Confío. Fue lo último que se... Pero bueno, ustedes son rebeldes. Tómenle su foto, los que aún no confían. Ya está, ¿no? Están llorando, ¿eh? O toma foto. Ahí voy a tomar foto. Ahora sí. ¿Continuamos, chicos? ¿Sí? ¿Continuamos? Faltan unos 3, 4 ejercicios nada más para poder hacer dilatación. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿A uno le queda claro algo? ¿Todo bien? Sigamos, entonces. Vamos, problema número 8. ¿Qué nos dice el problemita número 8? Dice, el 21 de julio de 1983, la temperatura más fría jamás medida en la Tierra fue de menos 130 Fahrenheit. Esa es una temperatura fija, una temperatura inicial de menos 130 grados Fahrenheit. Bien, en Vostok, aquí me interesa. Me pide esta temperatura en Kelvin. Vamos, señores, Fahrenheit menos 32 es a 9, como Kelvin menos 273 es a 5. Reemplacemos la temperatura fija que ya sé dónde, en qué fórmula la voy a reemplazar. Menos 130 menos 32 sobre 9 es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. ¿Cuánto sale? Menos 162. 162 entre 9, 162 entre 9. Sale a 1, 72, 18. Menos 18, exactamente. Por 5, 40, menos 90. No olvides del menos, ¿ah? Menos 90 más 273.
183. ¿Eh? Sí, ¿no? 183, ¿verdad? Ven. Entonces, 183 Kelvin sería el valor de K. La clave sería casita. Si te das cuenta, lo único difícil en temperatura es simplemente leer el problema e identificar. ¿Variación o conversión? Eso es toda la vaina. Tú identificaste bien, reemplazas bien, operas bien. Sigamos, problema 9. En el desierto del Sahara, en cuanto a la oscilación anual de temperatura, oscilación es variación, ¿eh? Es muy notable que de una temperatura de 45 en julio en las zonas del interior, se puede pasar a otra de 5 grados Celsius en febrero en las mismas zonas. Exprese la gradiente, sinónimo, variación de temperatura en Fahrenheit. Pregunta, la variación de temperatura en Celsius, ¿cuánto es? 40. 40, muy bien. ¿Y a mí qué me están pidiendo? La variación de temperatura en Fahrenheit. A eso le voy a poner una X. Oye, ¿hay algo que relacione las variaciones de temperatura? Por supuesto. 5 a 9. Porque la... Claro. Eso, yo sé lo que estás pensando. En eso piensas, ¿sí o no? Ahí está. Gradiente es variación. Sí, gradiente es variación. Reemplazamos 40 es a 5 como X es a 9. Chucu, 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 la. Se acabó, mira. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se trata el tema de temperatura aquí. Simplemente identificar cuándo es conversión y cuándo es. Y eso es todo. ¿Te parece ahora difícil? Tal vez no tanto. Tal vez no quiero lastimar a nadie. Tal vez alguien diga, no, profesor, la firme aún estoy sudando. ¿Ah? ¿Ya? Pero tal vez no como antes, ¿no? Yo espero si aunque sea hoy has aclarado un poco más tus dudas, te sientes con un poco más de confianza, estoy logrando algo. ¿Sí? Así que espero que sí. Y algunos que ya entendieron mucho mejor, genial. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Todo bien? Voy a tomarle foto, ¿ya? Ahí. Bien. Seguimos entonces, si no hay dudas. A ver, que alguien le va a tomar foto, tómelo ahora. Bien. Bien, vamos con el problemita número 10. Listo. Con relación al concepto de temperatura, señale verdadero o falso las siguientes proposiciones. ¿Ya? A ver, proposición número 1. ¿La sensación fisiológica es una buena forma de medir la temperatura? No. Falso. O sea, se refiere a la definición macroscópica, donde nosotros definimos a la temperatura mediante el tacto. Tú tocas algo, está frío, tocas otra cosa, está caliente. Obviamente que está frío tiene menos temperatura, que más gente tiene más. Pero obviamente eso no siempre es cierto. Porque alguien puede decir, a ver, toca esto, y tú, bueno, por la ciencia, ¿no? Lo toco. No, está frío. Y alguien puede venir y decir, a ver, toca tú. Hoy no, está caliente. Está caliente, está frío. Está caliente, está frío. Diferentes personas pueden sentir diferentes cosas, ¿no? Con respecto a la temperatura, estoy hablando yo. Se hace enfermo. Entonces me refiero a eso, ¿no? El tacto no es muy
En realidad, en general, los sentidos no son una buena forma de medir una magnitud física. No es muy recomendable. Entonces, por eso se requiere de otros parámetros, de otras unidades que sí sean más generales, más universales para todos, donde no involucre tu perspectiva personal, por así decirlo. Y la sensación física es una perspectiva personal, ¿no? Tú puedes tocar la pared y decir, no, está frío, y alguien puede decir, no, está tibio, más o menos caliente. Entonces, no es bueno. Los sentidos en general no son buenos indicadores para poder medir una magnitud, ¿ya? Por ejemplo, ahí está la de Camac López, no puedo terminar tu nombre, disculpa, hijo. ¿No? Los que tienen callos y todas esas cosas, ¿no? ¿Se dan cuenta de dónde lleva? Mira, hay un claro ejemplo de que no se tiene que hacer eso. Bien, no sé de dónde salieron los callos, pero bueno. Segundo enunciado. Dos cuerpos en equilibrio térmico se encontrarán a la misma temperatura. Ya, eso es cierto. Equilibrio térmico significa encontrarse a la misma temperatura. Eso es verdad, aunque obviamente eso es definición de calorimetría. Hablaremos de equilibrio térmico en calorimetría, así que creo que esto tampoco entra en temperatura, pero bueno. Para que dos cuerpos se encuentren en equilibrio térmico es necesario que estén juntos. No necesariamente, ahora juntos es algo muy relativo, porque yo puedo estar junto, no sé, junto a mi celular, junto a mi puerta, junto al primer piso. Entonces, como que es muy relativo eso de juntos. No sé quién habrá puesto este enunciado, pero bueno. Juntos supongo que debe referirse a que no necesariamente deben de estar en contacto. O sea, si yo tengo un cuerpo A y tengo un cuerpo B y quiero que los dos estén a la misma temperatura, y eso se llama equilibrio térmico, y aprendiste algo hoy, entonces no necesariamente los voy a pegar, los voy a juntar. No necesariamente los voy a poner en contacto, como se dice, ¿no? A una cierta distancia puede existir la transferencia de la energía que se llama calor, que te adelanté en un momento. Así que, ¿no? Para que dos cuerpos se encuentren en equilibrio térmico, ¿es necesario que estén juntos? No es necesario que estén juntos. También puede ocurrir a distancia. Falso. O sea, eso de juntos es sinónimo de contacto. No necesariamente vas a estar en contacto. Si quieren, hagan un pequeño ejemplo, ¿no? ¿Tienen una cocina? ¿Sí? Déjame terminar, pues, ya no se asusten, por el bien de la ciencia. Prendes la hornilla, si tu mamá te ve, mamá, mi profe me ha dicho, prendes la hornilla, ¿no? Y cuando encienda, estate obviamente a una cierta distancia prudente, hazlo con un adulto, ¿ya? Yo no sé el grado de inocencia que tengas en la mente. Prende la hornilla a una cierta distancia, ¿no? A una cierta distancia, acerca tu mano ahí y quédate un rato. Vas a sentir cómo aumenta la temperatura, vas a sentir que tu mano está más caliente, por así decirlo. Entonces, no hay contacto, pero sí se está transfiriendo energía. Sí hay calor. ¿Te das cuenta? Ahora, si quieres que haya más calor, mete la mano un poco más. Ahí lo haces con una regla, mides una distancia, calculas cuánto, con un termómetro en tu mano, cuánto varía la temperatura a una cierta distancia con una hornilla y creas una fórmula física. Y para el bien del experimento, mete toda la mano y me cuentas tus conclusiones, ¿no? Lo discutimos en un debate científico. Bien, sigamos entonces. Clave, falso, verdadero, falso, casa. Oigan, así surgieron las fórmulas, pues, con la mera experimentación. ¿Tú crees que a alguien se le ocurrió la fórmula porque le vino en la mente? Dios le habló y lo tabló, lo esculpió, ¿no? O sea, con la experimentación se logran las fórmulas que hoy en día hemos escrito. ¿Quién sabe? Acá pueden hacer un próximo Albert Einstein. O alguien que se quede sin mano. Lo que ocurra primero. Vamos con el problema número 11. A ver qué dice. Es una broma, no lo hagan de veras, me echan la culpa. Dice, la gráfica muestra la escala Celsius versus X, ya, X es una escala pues que se ha inventado. Dice, si un termómetro Celsius registra menos 20, ya, escucha bien, ¿ah? Si un termómetro en Celsius registra menos 20, o sea, que la temperatura inicial es de menos 20 grados Celsius. Y hay un incremento de 80x. ¿Eso qué es? ¿Quién me dice? ¿Es 80x qué es?
Variación de temperatura. Excelente. Entonces, si tú ves que un chibolo está haciendo esto, un Celsius, un X, acá hay menos 20, y entonces acá hay 80, ¿qué le vas a hacer? Nada, nada, déjalo, que se lo siga creyendo. Sí, amigo, está genial, está muy bien. Sigue estudiando y esforzándote. ¿Qué tú quieres que aprenda? ¿Tu competencia? ¿Que te quite tu vacante? Oh, mentira. Bueno, si es tu pata, pues sí, le dice, ¿no? Estás mal, brother, ¿no? Así no se hace. Y si es tu enemigo, el pata que te quitó a la chica que querías, la chica que metió cizaña y publicó la foto que tú guardaste por mucho tiempo en tu infancia, pero igual la publicó y se está preparando para agraria y está para tu carrera, ¿le vas a decir que está mal? No, ¿verdad? No. Que se la crea, que se friegue por cizañosa. Sabía que me la ibas a pagar. Ahora pues, Dios es grande, caramba. Eso está mal. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Bueno, el 80 dice que es incremento. Ahí dice bien claro, Salvaje. Incrementar significa que aumentar o disminuir. ¡Tabla! Aumentar. O sea, ¿le vas a sumar o le vas a restar? Sumar. Ah, le voy a sumar. Que tú me digas 60, por Dios. Vamos a decir 60 hoy. ¿Puedo sumarlos? ¿Menos 20 más 80? No, no, porque están en escalas diferentes. Hay que transformar uno, ¿ya? Ahora, para transformarlas, pues, hay una gráfica, como bien lo vemos ahí. Vamos a dibujar la gráfica. Hay una gráfica por acá. A ver. Ya sabes que si te dan una gráfica, pues tú lo puedes pasar a escala para que no sea tan difícil de entender. Bien, acá está grados Celsius, grados X, 0, obviamente. Ya, acá está mal. Sí, está mal. Bueno, pero solo está mal la interpretación. O sea, que aquí debe ser menos 100, ¿no? Obviamente. Y aquí 50, ¿no? Le han puesto 100. No solamente son, no interesa, no interviene el signo, solo que debió ser menos 100, nada más, ¿ya? Sí, no influye nada el signo, muchachos, solo que debió de ser menos 100, ¿no? Nada más. Bien. Ahora, chicos, necesito hallar esto en Celsius. Si yo lo quiero hallar en Celsius, significa que el 80x hay que pasarlo a Celsius. El 80x hay que pasarlo. Pero tú ya sabes que el 80 es una variación. Así que de acá tengo que sacar una regla de variación. O sea, tengo que decir que la variación en Celsius es a algo como la variación en X es a otra cosa. Eso es lo que necesito. Esa es la regla de variación. Pero ¿de dónde saco, pues, estas cosas de abajo? ¿De dónde crees? A ver, estas alturas, tú ya debes estar bien entrenadito. ¿De dónde crees que voy a sacar estos valores? ¿De dónde? Dime. De la gráfica, muy bien. ¿Te das cuenta que en el eje X, o sea, en el eje de la escala X, acá hay una variación? ¿Sí o no? ¿De cuánto es la variación? De 100. Y en la escala Celsius ocurre al mismo tiempo otra variación. ¿Cuánto es la variación? 50. Porque recuerda que una variación es una resta. Así que yo resto. 50 menos 0, 50. Menos 100 menos 0, 100. ¿Qué pasas? Entonces supongo que la variación en Celsius es a 50. Como la variación en X es así. Y encontré la fórmula salvaje. Variación en Celsius es a 1, como variación en X es a 2. ¿Eso qué significa? Que yo ya puedo reemplazar el 80 que está abajo, porque esto es una variación de temperatura, y obviamente en el eje X. O sea que acá le voy a poner el 80, y eso me va a permitir calcular la variación en Celsius. Vamos a darle. Celsius es a 1, como 80 es a 2. ¿Todos siguen? ¿Conforme? ¿Cuánto es la variación en Celsius? Háblame. 40.
Entonces ahora lo reemplazamos aquí y decimos menos 20 Celsius más 80X, que equivale a 40 Celsius cada uno. ¿Cuánto te sale al final? Y esa es la respuesta. ¿Te diste cuenta? Así nomás. Pero una Voy publicidad. a repetir. ¿Cuál parte, mija? ¿Cuándo se ¿Cuál? Discúlpame, no te escuché. Perdón. la gráfica? Cuando... En la gráfica, a partir de la gráfica, ¿sí? Sí, Carlos. Primero aclaremos esto de aquí, ¿no? O sea, esto sí se entendió, supongo, en todos. El problema fue bastante claro. Que tiene una temperatura de menos 20 Celsius y se le incrementa, se le suma, se le agrega, se le adiciona 80X. Obviamente no puedo sumar y decir que 60, porque hay escalas diferentes. Pero tú sí comprendiste que este 80 es una variación de temperatura. Por lo tanto, debo de pasarlo a la escala Celsius. Pero necesito la fórmula de la variación. ¿Dónde voy a sacar los datos? Yo me acuerdo que la fórmula de la variación era variación en Celsius es a algo. Profe, ¿no era entre 5? Sí, pero eso solamente se cumple cuando lo comparas con Fahrenheit. A ver, hermano, profe, disculpe. Entonces, variación en Celsius es no sé a cuánto, como variación en X es tampoco sé a cuánto. Necesito encontrar estos valores de abajo. Necesito una diferencia de temperatura, tanto en la escala Celsius como en la escala X. Pero no me dan escalas, pero sí me dan un gráfico, donde yo observo que la variación en X y la variación en Celsius están en un mismo triángulo. O sea, que ocurren de manera proporcional. Mientras X va variando 100, Celsius va variando 50. ¿Te das cuenta? Eso es lo que dice la gráfica. Mientras Celsius se va de menos 100 a 0, perdón, cuando X se va de menos 100 a 0, Celsius se va de 0 a 50. Mientras X incrementa 100, Celsius incrementa 50. Entonces ahí lo tengo, la variación de Celsius es 50 y la variación de X es de 100. Entonces simplemente simplifico y encontré la regla de variación. Aquí puedo reemplazar mis datos. Entonces este 80, que es la variación de temperatura, lo puedo encontrar, lo puedo reemplazar aquí para hallar la variación en Celsius. Una vez que lo halle, reemplazo y ahora sí ya puedo terminar la operación. Ya tiene las mismas unidades. Ahora sí puedes ejecutar esto. Menos 20 más 40, pues más 20. ¿Más 20 qué? Más 20 es eso. ¿Se entendió, mija? Me dejó en visto, creo. ¿Se entendió? ¿Sí? César, gracias. Ay, me dejen en visto, ¿ah? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Tómenle foto, muchachos, porque les voy a tomar foto ahorita para hacer este... ¡Ah, ese es el último! ¡Ah, mira, terminamos! Sí. Ya no hay más ejercicios de temperatura. Ahora podemos pasar a dilatación, mira. ¿Ves? No nos demoramos tanto. ¿Cuánto ha pasado? 10 minutos nomás, ¿no? Las 11:05 ya. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno estudia, no? Wow. Pero cuando uno no hace nada y está tirado en la cama, viendo mensajes pasados porque nadie te habla en Facebook, ni en WhatsApp, ni en Instagram, dices, ya, es hora de almorzar, ¿no? Y te levantas y ya ha pasado solo 15 minutos. ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Sí? ¿Les pasó? Oh, pobrecito, ¿no? Y cuando le hablas a alguien, ¿qué te dice? Espérate, ahorita te respondo. Y pasa 2 días y te respondo. Pasa en promedio. Pasa en TNT. Bien. Muy bien. Entonces, muchachos, borramos y ahora sí podemos hacer dilatación. Ahí está.
¿Y cómo se define la dilatación? Se define como el cambio en las dimensiones de un cuerpo. Y cuando decimos dimensiones, nos referimos a 3 cosas. Longitud, superficie y volumen. ¿Y por qué va a cambiar las dimensiones de un cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué va a incrementar o disminuir la longitud? ¿Por qué va a incrementar o disminuir la superficie? Y es el área. ¿Por qué va a aumentar o disminuir el volumen? ¿Por qué? ¿Por qué? Debido a un cambio de temperatura. Significa que un cuerpo puede aumentar o disminuir su tamaño porque aumenta o disminuye su temperatura. Oiga, eso ocurre con todos los cuerpos, en teoría sí. Teóricamente ocurre con todos los cuerpos. Que algunos cuerpos manifiesten visiblemente eso, pues es otra cosa. Los cuerpos que se visualiza de una manera muy obvia este fenómeno son los metales. Si tú calientas los metales, tienden a dilatarse, a agrandarse, a expandirse, ¿no? A aumentar su volumen, a aumentar pues su longitud, el área que ocupan. Tienden a aumentar eso en el asfalto, en las pistas, algunos líquidos. Estamos de acuerdo, tienden. Los gases, por ejemplo, también tienen este fenómeno. Entonces, tanto sólidos como líquidos y como gaseosos, sustancias en la naturaleza, tienden a aumentar su tamaño cuando ocurre un aumento de temperatura o tienden a disminuir su tamaño cuando disminuye la temperatura. Porque se acuerdan que era temperatura a nivel microscópico, no a nivel macro. Eso no, que esa vaina no sirve, ¿no? Para definirlo correctamente. A nivel microscópico, ¿qué era temperatura? Grado de agitación. Grado de Un poco más agitación preciso, molecular. más preciso. Más preciso, Energía más cinética íntimo. tras la... Ya, dilo. Energía cinética. ¿Ya? ¿De quién? Relacionada Movimiento traslacional. ¿De quién, pues? ¿Quién se mueve? de las moléculas. Las La moléculas. grasa, excelente. Las moléculas. Esta molécula tiene movimiento, tiene velocidad y tiene una cierta velocidad a una cierta temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Mientras yo incremente la temperatura, ¿qué le pasa a la velocidad? Se incrementa. Significa que esta molécula se mueve cada vez más rápido. Ahora, imagina que no sea una, que sea un conjunto de moléculas. Entonces, todo el conjunto de moléculas tiene una velocidad promedio, pues, ¿no? Por eso se llama energía reticular media, ¿no? Le saca un promedio de todas las moléculas. Entonces, si la temperatura aumenta, la velocidad de la molécula también aumenta. Por lo tanto, se va a comenzar a mover más rápido y se va a comenzar a agitar más, y más, y más, y más, y más. Y eso significa que mientras más rapidez tenga, más espacio ocupa. Por eso es que su tamaño de la sustancia comienza a aumentar. Es por eso que en teoría, todos los cuerpos cuya temperatura aumenta hacen que sus moléculas se muevan más rápido, por ende el espacio tiende que aumentar, sea de longitud, sea de área o sea de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en teoría, si tú te pones indicar verdadero o falso, ¿todas las sustancias se dilatan? Sí. Todas las sustancias se dilatan. Todas las sustancias aumentan la velocidad de sus moléculas al aumentar la temperatura y eso obliga a que ocupen más espacio y se agranden un poquito. Obviamente eso depende también del tipo de material, de otros factores para ver cuánto se incrementa. Que nuestro cuerpo también se incrementa, sí, obviamente, pero obviamente las células no van a irse tan rápido, ¿no? Imagina una célula como yo, imagina que yo soy una célula, oye, haciendo, no sé, pues, no, respiración, ATP, qué sé yo. No estoy haciendo nada, estoy haciendo ahora. Estoy haciendo ahora, haciendo una molécula. Y viene, me gano energía, aumento de temperatura, me voy a mover más rápido.
vas a dilatar con eso? No, pues obviamente que no. ¿Estamos de acuerdo aquí? Pero imagina si fuera un metal. Acá hay un metal, hay una molécula. Aumenta su temperatura. ¿Se dilata? Ah, no, pues mira, se incrementó toda esta vainaza. Entonces, ahí sí se nota bien que cuando aumenta la temperatura en los metales, pues ahí sus moléculas, sus átomos, pues sí se distancian más, pues, ¿no? Obviamente, eso depende del material. ¿Ya? ¿Se entendió, verdad? Bien. Ahora, para cada tipo de dilatación, porque te he puesto tres, no existe una fórmula, que se le parece bastante, pero existe para cada tipo una fórmula. Primero vamos a aclarar lo siguiente. ¿Qué vamos a aclarar, maestro? Una pequeña... que ya lo dije, pero lo voy a escribir, por si acaso. Si se aumenta la temperatura, se aumenta el tamaño. Matemáticamente hablando, ¿sí? Matemáticamente hablando, si la variación de temperatura es positiva, porque recuerda que la variación de temperatura se va a restar siempre de la forma final menos inicial, siempre se va a restar de esta manera, siempre. Y si esto es positivo, pues significa que al final es más grande, ¿no? Obvio. Entonces significa que la dilatación también es positiva, eso significa. ¿Ya? La dilatación puede ser de tres tipos, longitudinal, superficial o volumétrica. O sea que la dilatación puede ser variación de longitud, puede ser variación de superficie o puede ser variación de volumen, ¿no? Uno de estos tres señores. O sea que tú cada vez que veas esto, que es variación longitudinal, realmente es una dilatación longitudinal. Esto es variación de área o de superficie, es una dilatación superficial o dilatación de área. Y esto es una variación de volumen, no de velocidad, de volumen. Entonces hablamos de una dilatación volumétrica. ¿Sí? O sea, son dilataciones. Las variaciones de longitud, área y volumen son dilataciones, a secas. Solo agregarle pues el apellido, ¿no? Dilatación lineal o longitudinal, dilatación superficial o de área, o dilatación volumétrica o de volumen. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Esas dilataciones pueden ser positivas o negativas. Una dilatación es positiva. ¿Por qué una dilatación es positiva? Porque aumenta su tamaño, pues al final es más grande. ¿Y por qué? Porque aumenta su tamaño, porque al final es más grande, porque su temperatura ha aumentado, su temperatura final es mayor. Y es bastante obvio, ¿no? Lo que estoy explicando, a veces un poco de sentido común. Pues, profe, sí, tiene razón. Si aumenta la temperatura, pues usted ya me explicó que de manera interna las moléculas aumentan su velocidad y eso hace que ocupe mayor tamaño. Entonces, si aumenta la temperatura de un cuerpo, pues aumenta su tamaño, longitud, área o volumen, lo que sea que estemos analizando. Por lo tanto, su dilatación es positiva. Es obvio, profe, eso tiene sentido. ¿O acaso existe algo que mientras más temperatura tenga, más chiquito se hace? ¿Existe una sustancia que contradice eso a un estado? ¿Así? ¿Hay un rebelde? Siempre hay un rebelde. ¿Existe alguien que contradice eso? Sí. Pero no en que mientras más caliente sea, más chiquito se hace, sino al revés. Mientras más temperatura tenga, mientras menos temperatura tenga, mientras más se enfríe, ¿sí? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? A ver, si la temperatura aumenta, lo normal es que se haga más grande. Y si la temperatura disminuye, lo normal es que se haga más chiquito. Su longitud se reduce, su área disminuye, su volumen que ocupa es más pequeño, pues porque la temperatura disminuye. Pues hay una sustancia que mientras la temperatura disminuye, se hace más grande. ¿En serio? ¿Sí? Es el agua. El agua, le voy a creer. Si no, haz un ejemplo. Otro experimento. Ya perdiste la mano derecha con la cocina, ¿no? Pero tienes la izquierda. Todo por la ciencia. Espera, pero estoy aplicando. Agarra. No, no lo hagan. Pero ya. Dilo, profe, dilo.
Seguramente esto ha pasado en algunas casas donde hay reuniones familiares, ¿no? ¿Qué pasa cuando viene el tío? Siempre hay un tío borracho, ¿no? Siempre hay un tío, ¡eh, sobrino! No, toma 100 soles, cómprate un caramelo y de vuelta para ti. Siempre hay un tío así. Y la friega porque mi tío quería el vuelto, una vez me pasó, pero ninguna tienda me quería. Sí, cámbiame, regálame el caramelo. Ya. Sí, seguramente ha pasado esto en algunas casas, que hay reunión familiar, ¿no? Cuando viene el tío y pone cerveza arriba del refrigerador, ¿no? Arriba. Y cuando pasa demasiado tiempo, te dicen, ¡uy, la cerveza! ¡Sácalo porque va aquí, no sé si han escuchado, va a reventar la botella, ¿sí o no? Y tú te preguntas, ¿y por qué va a reventar la botella? Tú en tu inocencia, bueno, ¿por qué va a reventar la botella? Hoy vas a aprender por qué rayos revienta la botella. Lo que sucede es, muchachos, hay una botella. No hay una botella y tampoco voy a sacar una de cerveza, no van a pensar que soy borracho. Tampoco es que tenga. Pero bueno, ahí está. Imaginemos que esto es una botella, es de vidrio. Si gustan, hagan el experimento, pero una de plástico. De vidrio no, porque sí puede ser peligroso. Pero con plástico no hay bronca. Hagan una botella de plástico. Llénenle de agua. ¿Sí? Y dejen un pequeño espacio. Márquenlo con plumón si gustan. Márquenlo con plumón. Entonces, pero pónganlo así, vertical, ¿no? Si se puede. O una botella chiquita, si se puede. Déjenlo en la nevera 2 días, 3 días. Depende, no vas a aumentar, pues no vas a disminuir la temperatura de tu nevera, ¿no? Y vas a que todos los alimentos se van a congelar, pues, ¿no? Y después tu mamá puede pegar, no es que me haya pasado, pero me han dicho. Entonces, no, déjalo ahí nomás 2 días que sea necesario. Entonces, ahí van a ver que si realmente se cumple lo que acabo de decir, lo contradictorio a esto, pues se supone que el agua, al congelarse, debe de disminuir su volumen. O sea que si hasta acá, hasta donde está la etiqueta, hay agua, entonces al congelarse, teóricamente hablando, según la dilatación, debería de disminuir su volumen un poco y profe. congelarse un poco más abajo de la línea. Pero lo que sucede es que al congelarse, el agua aumenta de tamaño y va a congelarse más arriba. Verifiquen si eso es cierto, pues a ver qué es lo que sucede. Llenen una botella chiquita de plástico de agua, pónganla en la nevera y debería de congelarse más arriba. Un poco más arriba debería de verse hielo. ¿Esto qué significa? Que el agua subió, el hielo ocupó más espacio, aumentó su volumen, aumentó su tamaño. Y esa es una de las razones por las cuales el hielo flota el agua. Es la misma cantidad de masa, pero el tamaño aumenta y eso hace que su densidad sea más pequeña. No. ¿Alguien quiere comentar? ¿No es parecido como a la fuerza intermolecular? Porque ¿Cómo? ¿no es referente eso al caso de la fuerza intermolecular? Disculpa, no te escuché. ¿Cómo? No, digo, si eso no es que referente a la fuerza intermolecular. ¿A la fuerza intermolecular? Sí. Estás hablando de los puentes de hidrógenos. Estás hablando de química. No, sobre referente a cuando tiene más energía, lo que hace que sus fuerzas intermoleculares se reducen, pues, se debilitan. Y lo que hace el Claro, líquido bueno. se expanda. Bueno, si te refieres a las fuerzas intermoleculares exactamente del agua, porque Los no estados todas, condensados, pues. claro, que no todas tienen el mismo comportamiento. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando las moléculas de agua disminuyen esta es una explicación química de lo que acabo de explicar. Tú sabes que entre molécula de aire y molécula de agua hay una interacción llamada pH, que es puente de hidrógeno, y ese enlace es muy fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es un dipolo-dipolo extremadamente fuerte. ¿Ya? Ahora bien, cuando la temperatura de la sustancia disminuye, ¿qué deberían hacer las moléculas? ¿Moverse más rápido o moverse más lento? Menos, pues. Eso significa que estas moléculas, al moverse más lento, intensifican estos pHs, ¿no? Sígueme el viaje. Mira. Vamos a hacerlo más pequeños. Es una molécula de agua, aumenta la temperatura, la molécula se mueve más. Se mueve. Entonces el pH como que no está muy, vamos a ponerle la palabra estable, muy fijo. El pH se mueve arriba, abajo, por aquí. El pH está por ahí. Pero cuando las moléculas se mueven más lento, el pH
la interacción es como, digámosle, un poco, no estable, me refiero a que se mueva más débil, sino es que es más preciable, por así decirlo. Pero no es más compacta cuando está en A sólido. eso, más que compacto, las moléculas al moverse más, los pHs como que empujan más a las moléculas, ¿no? Las interacciones se hacen más fuertes, entonces entre pH y pH, las interacciones se hacen más fuertes y eso explicaría por qué las moléculas de agua al congelarse tienden a expandirse debido a la disminución que tienen en la energía cinética y el pH es un poco más perenne. Esta es una explicación que leí. Pero es muy profundo, pues no hay que ir tan lento, ¿no? Tendríamos que ver, analizarlo a nivel pues, Claro. molecular e interaccionar con eso. Otro grado, otro ejemplo de intervención, Guillermo, la tensión superficial, es una propiedad que no tiene nada que ver, que yo sepa. Pero, profe, pero eso es más que todo cuando requiere una energía, ¿no? Más que todo necesita ¿Ah? para poder... ¿Cómo? En la tensión superficial necesita energía. No, la tensión superficial explica por qué algunas, digamos, como algunas hojitas, como algunos insectos pueden caminar o sobrepasarse por el agua. Debido a esos puentes de hidrógeno, pues se genera pues una alta tensión que hace pues que algunas criaturas o algunas cosas puedan pues apoyarse en el agua. Eso es lo que explicaría la tensión superficial. Hay otras sustancias donde tú pones la misma hojita y se hunde, ¿no? El agua tiene una alta tensión superficial, esa es la explicación. Pero con esto no, con esto hidrataciones no. Entonces, Claro, profe. para verlo de manera macroscópica, tú lo estás viendo de una manera más íntima, para que ustedes vean qué es lo que pasa de manera más grande. Se dan cuenta, la física pues trata de explicar las cosas que uno ve, la química trata de explicar las cosas que uno no ve, no lo que hay adentro, como con este mouse. ¿Qué habrá adentro? No sé, pero yo soy físico y analizo qué pasa si lo giro, si lo boto. Eso es lo que estamos viendo nosotros acá en las dilataciones. ¿Qué pasa con la sustancia afuera si es que varía algún factor como es la temperatura? ¿Estamos de acuerdo acá? Bien, entonces muchachos, AES, ¿sí? ¿Alguien más quiere intervenir? No, dije sí, nomás, profe. Sí, nomás. Ya. Gracias. Entonces, como estábamos diciendo muchachos, si gustan hagan eso, la botella, ¿no? De plástico, porque de vidrio no, suave que reviente, ¿verdad? Y después me vas a echar la culpa a mí, seguro. Hagan de plástico, prueben con eso. Entonces, hay una sustancia que es el agua que contradice a esto que estamos escribiendo nosotros. ¿Estamos de acuerdo? El agua, el hielo, es aquella molécula, ¿sí? En las cuales pues, se hace más grande al congelarse cuando se le disminuye más la temperatura y eso provoca que su tamaño aumente. Pero no vamos a considerar a esas cosas, pues, ¿no? Nosotros si nos preguntan de verdadero o falso, no toda sustancia, y te va a decir así, hasta ahorita no me he topado con ninguna pregunta que sea bien específica. Yo solamente he leído preguntas en las cuales te dicen, ¿no? ¿Toda sustancia se dilata? Sí. No he leído enunciados que dijeran, ¿no? ¿Toda sustancia incrementa su tamaño al calentarse? Hasta ahorita no he leído una pregunta como esa, porque no sé si considerarían al agua, o como ahí lo ponen el galio, ¿no? Que también se expande cuando se le enfría. Entonces, no sé si lo consideran o no como excepciones, ¿no? La física no es tanto como química, donde la química sí tiene excepciones y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso cuando te generalizan las cosas. Entonces, no ha habido preguntas como esa. No puedo dar una respuesta porque yo puedo decir, no, yo considero que no, entonces, yo no soy el que hace los exámenes, no soy el que hace las preguntas. Lo único que sí es confirmadísimo es el enunciado que te di. Todos los cuerpos se dilatan al variar su temperatura, verdadero. Todos. Algunos se manifiestan más que otros, eso es cierto. Entonces, muchachos, aquí recordemos esto de acá para las operaciones, más que todo para los cálculos. Si se aumenta la temperatura, se aumenta el tamaño. La variación de temperatura es positiva, la dilatación también es positiva. La variación de temperatura se resta como final menos inicial y la variación de la longitud, la variación de la superficie, la variación de volumen son dilataciones. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Ahora ocurre también lo contrario. Si se disminuye la temperatura, ¿se disminuye qué cosa? Se disminuye el tamaño. ¿Eso qué significa? Lo opuesto a lo que acabo de poner. Si la variación de temperatura es negativo,
¿Qué significa esto? Esto es temperatura final menos inicial, significa que al final la temperatura es más pequeña, o sea, se ha enfriado. Entonces eso significa que la dilatación es negativa. Y ya sabes que hablo de dilatación, hablo de variación longitudinal, hablo de variación superficial y hablo de variación volumétrica. Justo estas tres que vamos a tocar. Entonces, con esto en mente, nosotros ya podemos entrar a cada uno de las dilataciones. Y vamos a entrar, muchachos, a la dilatación lineal, también llamada, como acá lo acabamos de escribir, longitudinal. Esto tiene su fórmula, que seguramente la habrán visto. Profe, ¿variación de qué era el V? Volumen, pues. Ah, ya. Volumen. Variación longitudinal se calcula con esta formulita de aquí. Donde delta L es obviamente variación longitudinal, vamos a escribirlo aquí. Longitudinal, lineal, ¿sí? Vamos a escribir nombrecitos enormes, para no usar todo el espacio. Delta L, variación o dilatación, ¿sí? Recuerden que variación, dilatación es lo mismo, ¿no? Variación lineal, esto es longitud final menos longitud inicial. Delta de L, o L sub 0, perdón, longitud inicial, alfa, coeficiente de dilatación, lineal, y delta de T, que es variación de temperatura. Ahora, una cosita acá que debemos de aclarar. El alfa y la variación de temperatura, ¿sí? Tienen unidades, vamos a decirlo así, opuestas. Si la variación de temperatura está en grados Celsius, el alfa, que es el coeficiente, estará en Celsius a la menos 1. Si la variación de temperatura está en Fahrenheit, el alfa estará en Fahrenheit a la menos 1. Y si la variación de temperatura está en Kelvin, el alfa estará en Kelvin a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Sí? O sea que Celsius a la menos 1, Fahrenheit a la menos 1, Kelvin a la menos 1 son las unidades del alfa. No son unidades reconocidas de manera internacional, pero sí son unidades pues que explican y que se derivan de la variación de temperatura. ¿Ya? Profe, ¿y se puede cambiar el alfa de una unidad a otra? O sea, por ejemplo, me dan el alfa en Celsius a la menos 1, ¿lo podría pasar a Fahrenheit a la menos 1? Sí. ¿Lo podría pasar a Kelvin a la menos 1? Sí, se puede. ¿Ya? Ahorita voy a ver. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todos los cuerpos se dilatan? ¿Todos los cuerpos cambian su tamaño al cambiar la temperatura? Sí. ¿Cuántas variaciones o dilataciones tenemos? 3. Lineal, superficial y volumétrica. ¿Qué pasa si la temperatura de un cuerpo aumenta? El tamaño aumenta, la dilatación es positiva. ¿Qué pasa si la temperatura de un cuerpo disminuye? La temperatura disminuye, la dilatación es negativa. ¿Estamos de acuerdo? Existen 3 fórmulas para cada dilatación. La primera es dilatación lineal o también llamada longitudinal. Aquí está la fórmula. Recuerda que dilatación o variación es lo mismo. Dilatación lineal, variación lineal es lo mismo. Esa variación de longitud es longitud final menos inicial. L sub 0 es longitud inicial. Alfa es coeficiente de dilatación lineal y este alfa tiene unidades. A eso voy, Valerie.
Las unidades del alfa dependen de las unidades de la temperatura. Si las unidades de la temperatura son grados Celsius, si la variación de temperatura está en grados Celsius, tu alfa estará en unidades conocidas como Celsius a la -1. Si tu variación de temperatura está en Kelvin, entonces tu coeficiente de hidratación, tu alfa, estará en Kelvin a la -1. Y si tu variación de temperatura está en Fahrenheit, entonces tu coeficiente estará en Fahrenheit a la -1. O sea que las unidades del coeficiente dependen de las unidades de la variación de temperatura. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? A eso me refiero, Valerie. Y voy a ir un poco más profundo, no te preocupes. Pero obviamente necesito espacio. Tómenle foto aquellos que quieran tomar foto, que yo también lo voy a hacer. Bien, voy a tomarle foto. Bien. Voy a borrar esta parte. Ahora vamos a lo que referí. Vamos a eso. Si, vamos a poner, la variación de temperatura está en grados Celsius, entonces el alfa estará en grados Celsius a la -1. Esas son sus unidades. Si la variación de temperatura está en grados Fahrenheit, entonces el alfa estará en grados Fahrenheit a la -1. Y si la variación de temperatura está en Kelvin, entonces las unidades del alfa serán Kelvin a la -1. Son las unidades. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo tengo mi alfa en grados Celsius a la -1 y lo quiero pasar aquí a Fahrenheit a la -1, yo lo único que tengo que hacer es multiplicarle por 9/5 y automáticamente el alfa se encontrará en Fahrenheit a la -1. Es como una reglita de conversión, si se han dado cuenta. ¿Se acuerdan cómo pasar de kilómetros por hora a metros por segundo? Por 5/18, ¿no? Ya lo pasabas de kilómetros por hora a metros por segundo. Acá también existe una formulita parecida. De Celsius a la -1, Fahrenheit a la -1 por 9/5 al Celsius a la -1. ¿De dónde aparece esta fórmula? De a partir de aquí. ¿Sí? A partir de aquí. ¿Por qué, profe? Porque si la variación de la longitud es longitud inicial por alfa y por variación de temperatura, entonces mira lo que sucede. La longitud inicial es constante. La variación de longitud no va a afectar en nada, porque estos dos son los que cambian. Así que para un mismo incremento, esto es constante. Eso significa que variación longitudinal entre longitud inicial es igual a alfa por variación de temperatura. ¿Eso qué significa? Que esto de acá es constante. Así que yo voy a decir, si la variación de temperatura en Celsius vale T, ¿sí? ¿Cuál será la variación de temperatura en Fahrenheit? ¿Se acuerdan de la fórmula? Miren, ¿eh? ¿Se acuerdan de esto, verdad? Variación en Celsius es 5, como variación en Fahrenheit es 9. ¿Se acuerdan, no? Sí. Ahora, si la variación en Celsius yo le pongo una B, ¿cuánto será la variación en Fahrenheit? Háblalo. B sobre 9. 9/5 de B, ¿sí o no? Porque simplemente estoy despejando. ¿Sí? Entonces yo reemplazo aquí alfa. Vamos a ver lo siguiente. Para grados Celsius. El alfa, que sea un alfa 1, y la variación de temperatura será una B. Para grados Fahrenheit, que mi alfa sea un alfa 2 y mi variación de temperatura será 9/5 de B. Vamos a reemplazarle. El alfa en Celsius es alfa 1 por la variación de temperatura que vale B. El alfa en Fahrenheit es otro alfa 2, es otro valor de alfa.
Pero ¿cuánto es la variación de temperatura? 9/5 de V. ¿Se entendió? No hay necesidad de que te aprendas esa vaina. No hay la necesidad, simplemente apréndete lo que te estoy poniendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? O sea, no hay necesidad de que aprendas toda esta formulota, simplemente apréndete esto de aquí. Nada más. ¿Ya? Bien, sigamos entonces con las otras fórmulas. Ya está esto de aquí. Vamos con la superficial. Superficial de área. ¿Cómo es eso, profe? Es la misma fórmula. Mira, mira, mira. Comienzan a ver el patrón. Si la variación longitudinal era variación longitudinal, longitud inicial por alfa y por variación de temperatura, la variación de superficie, ¿cómo sería? Superficie inicial por 2 alfa y por la misma variación de temperatura. Y acá se cumple lo mismo. ¿Eh? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es delta S? Variación superficial. O sea, superficie final menos superficie inicial. ¿Qué es F sub 0? Superficie o área, como gusten, inicial. ¿Qué es 2 alfa? Dilatación, coeficiente de dilatación ya no lineal, sino superficial. ¿Y qué es delta de T? Variación de temperatura. Ya sabes qué es temperatura final menos temperatura inicial. Ahora vean la dilatación volumétrica. Profe, Dime. ¿y puede ver también con circunferencia o también con triángulos? Bueno, si es con circunferencia, pues sería de áreas, ¿no? No, Cualquier claro, o sea, superficie. no, a eso justo me refiero, o sea, sobre las áreas. Y también puede venir también con eso. Claro, pero aplicaríamos esta fórmula, pues, ¿no? Obviamente. Claro, Claro. Puede venirte líquidos para que te hablen de volumen, puede venirte varillas para que te hablen de longitud. O sea, los problemas van a ser, creo, bastante obvios para identificar cuál fórmula usar. claro. Ya, profe. Y la variación de volumen es esta de acá, mira. Ahora, ¿notan el patrón? Aquí lo que tienen que aprenderse son estas 3 formulitas, que no se diferencian tanto. ¿Eh? Dilatación superficial, dilatación volumétrica, dilatación lineal. ¿Qué cosa es delta de V? Variación de volumen o variación volumétrica. Esto es volumen final menos volumen inicial, que es V sub 0, volumen inicial, que es 3 alfa, coeficiente de dilatación volumétrica. A ese 3 alfa también se le conoce como beta. ¿Y qué es delta de T? Variación de temperatura. Ella sabe, voy a volver a ponerlo, temperatura final menos temperatura inicial. Chequen las fórmulas.
¿Sí? Existen solo 3 fórmulas. Dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. Y de esas 3 fórmulas, muchachos, se parecen bastante. ¿Alguna pregunta? Eso es todo, ¿eh? No hay nada más que hacer acerca de las dilataciones. No hay nada más. Hacemos un ejercicio. Voy a tomarle una fotito, ¿ya? ¿Todo bien, chicos? Me han quedado callados. ¿Qué pasó? Profe, mayormente lo que puede ser ¿Algo un complicado? triángulo es la altura, ¿no? Lo que puede variar, ¿no? O solamente, o no creo que venga así. Claro. La altura inicial de un triángulo es 4 metros, ¿no? De una placa triangular, la altura inicial es de 4 metros. Allá la altura final, si se incrementa la temperatura en 100 grados Celsius. Te tienen que dar, obviamente, el alfa, porque el coeficiente es un dato que te tienen que dar. No es que te vayas a aprender todos los coeficientes de todos los materiales, ¿no? Eso sí es dato. Pero claro, puede venir una pregunta así. Miren, vamos a buscar... vamos a la parte de avance. Vamos a la parte de avance. Vamos a la parte de avance. Ya, aquí está. Temperatura y dilatación. Ya. Bueno, supongo que la 6 la pueden hacer directamente con esta expresión de aquí, ¿verdad? ¿Sí? La 6 suele reemplazar nada más, por ejemplo, ¿no? Te dice el coeficiente de dilatación volumétrico, ¿dónde está? Acá está. El coeficiente de dilatación lineal de una aleación metálica es 9 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y te dicen, ¿cuál es su equivalente? ¿No? ¿Cuál es su equivalente? Pues lo multiplicas, ¿no? ¿Cuál es su equivalente? ¿Ya? Uy, uy. Perdón, chicos, perdón. Acá es Fahrenheit a la menos 1. Y acá es Celsius a la menos 1, ¿ya? Casi te llevabas uno. Casi. Grado Fahrenheit a la menos 1 por 9 quintos es grados Celsius a la menos 1. ¿Ya? Era al revés, perdón, me había equivocado. Casi. Bien. O sea que si yo lo quiero pasar de Celsius a Fahrenheit es por 5 novenos, pero de Fahrenheit a Celsius por 9 quintos, ¿no? Creo que no entendieron cómo llegué a esta fórmula, ¿verdad? No entendí cómo llegué a esta, chicos. Pueden, como les dije, esto nace de esto de aquí, de esto nace, a partir de acá, ¿ya? Donde estos dos datos son constantes y estos de acá varían. Va a haber un alfa 1 para una variación de temperatura en grados Celsius y va a haber un alfa 2 para una variación de temperatura en Fahrenheit. Entonces, tú solamente pon alfa 1, que sea la variación en Celsius, ¿no? Y alfa 2, que sea la variación en Fahrenheit.
nada más. Ahora, para una variación de temperatura en Celsius, ponle una B, ponle una letra, cualquiera. Y la variación de temperatura en Fahrenheit, acordémonos de nuestra variación de temperatura, pues Celsius es a 5, como Fahrenheit es a 9. Entonces, si la variación en Celsius yo le puse un valor de B, la variación en Fahrenheit sería 9/5 de B. 9/5 de B. Hasta aquí, ¿sí? Solo estoy dando valores, nada más, ¿no? Si la variación en Celsius vale B, entonces la variación en Fahrenheit sería 9/5 de B. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Según esta fórmula de aquí, la variación de la longitud y la longitud inicial son datos constantes. Yo voy a tener una barra que tiene 3 metros de longitud y se incrementa 1 centímetro. No importa las unidades que tengan ellos, el incremento es 1 centímetro. Entonces, la variación de longitud y la longitud inicial son constantes. Eso significa que esta multiplicación no tiene que cambiar, siempre tiene que darme un mismo valor. Entonces yo digo, alfa 1 por variación de temperatura en Celsius, que sería B, igual a alfa 2 por variación de temperatura, que sería 9/5 de B. Se va el B y eso es lo que me quedó. Mira, alfa 1 es 9/5 de alfa 2. ¿Quién es alfa 1? ¿Quién es alfa 1? El grado Celsius. El grado Celsius es el alfa 1. ¿Quién es el alfa 2? El grado Fahrenheit. Es por eso que si tú tienes grados Fahrenheit a la -1, ¿qué haces? Le multiplicas por 9/5 para pasarlo a grados Celsius a la -1. Nada más. Si tú tienes alfa en Fahrenheit a la -1, le multiplicas por 9/5 y obtienes alfa en Celsius a la -1. Eso es, o sea, a partir de acá se llegó a esta formulita. Oiga, profe, ¿y si quiero pasarlo de Celsius a la -1 a Kelvin a la -1? Pero las variaciones de temperatura en Celsius y en Kelvin, ¿cómo son? Iguales. Y si las variaciones de temperatura son iguales, ¿cómo son los alfas? También iguales, solo que uno va a ser Celsius a la -1 y el otro de frente. No se le multiplica por nada. De frente Kelvin a la -1. Eso significa que si mi coeficiente de dilatación lineal es 5 por 10 a la -1 grados Celsius a la -1, ¿cuánto vale el alfa en Kelvin a la -1? 5 a la 10 menos 1. Claro. 5 por 10 a la -1, Kelvin a la -1. Kelvin a la -1. Claro, es lo mismo, solo cambió la unidad, nada más. Pero ¿cuánto será el alfa en Fahrenheit a la -1? Ah, ahí sí, de Celsius a la -1 a Fahrenheit a la -1, ahí sí uso mi bella fórmula. 5 por 10 a la -1, Celsius a la -1. Lo pongo aquí. Aquí lo pongo, porque acá está alfa en Celsius a la -1. ¿Cuánto vale esto? 5, ¿no? Ya ponle 5 nomás, ya olvídate del exponente. Ponle 5. ¿Cuánto vale Celsius a la -1? 5. Si acaba 5, ¿cuánto será mi coeficiente en Fahrenheit a la -1? 5 por 5, 25. Y 25 entre 9, 25 novenos. Se acabó. Fahrenheit a la -1. Ahora sí se entiende. Si yo tengo Celsius a la -1 y me piden pasarlo a Fahrenheit a la -1 o viceversa, uso mi relación. Pero si yo tengo Celsius a la -1 y me piden Kelvin a la -1 o viceversa, es el mismo valor, no cambia nada. Profe, Dime. ¿lo puede repetir una vez más? Claro, si yo tengo mi coeficiente en Celsius a la -1 y lo quiero pasar a Fahrenheit a la -1 o al revés, te dan el coeficiente en Fahrenheit a la -1 y te piden en Celsius a la -1, usas la formulita que te acabo de dar. Pero si tú tienes tu coeficiente en Celsius a la -1 y lo quieres pasar a Kelvin a la -1 o al revés, te dan tu coeficiente en Kelvin a la -1 y lo pasas a Celsius a la -1, simplemente es el mismo valor. Como acá, el alfa vale 5 Celsius a la -1. ¿Cuánto es este valor? En unidades de Kelvin a la -1. Lo mismo, 5 también. No cambia nada el número, solo cambió la unidad de frente. Pero si 5 por 10... O si mi alfa vale 5 grados Celsius a la -1, lo quiero pasar a Fahrenheit a la -1, aquí reemplazas.
Este 5 que está en Celsius a la menos 1, ¿dónde va? ¿Izquierda o derecha? Sí, Aquí va sí. 5. Reemplazo 5. Eso significa que ahora paso a despejar esto, ¿no? El 5 multiplica, el 9 divide, y tengo mi nuevo alfa en Fahrenheit a la menos 1, que sería 25/90. ¿Se entendió? Sí, profe, sí, sí, sí. Más Si o menos. se entendió, entonces dígame cuál es la respuesta correcta en el problema número 6 de avance. Sí, al ojo. ¿Enano? Excelente. Enano. Se acabó. Y eso era todo. Todo está aquí. Profe, entonces lo que hago es solamente ponerlo a dividir y al final la variación de la temperatura lo pongo como una letra, así como lo puse, ¿no? Claro, a uno le Lo- das un dato y luego despejas el otro dato. Pero no es necesario. Eso es para demostrar. Tú ya tienes aquí la torta. ¿Para qué quieres los ingredientes? Acá está la torta, hijo. Cómetelo, disfruta, goza. Ya cuando ingreses a la universidad, ahí sí demuestra todo lo que quieras. Hasta demuestra por qué 2 se le dibujó así, no sé. Ahí, pero mientras tanto, no pierdan el tiempo queriendo demostrar algo. Apréndetelo, porque eso no va a venir en tu examen de admisión. El patita que va a postular junto a ti le va a llegar a la punta de la tetilla izquierda. Si tú te sabes todas las demostraciones de todas las fórmulas, le va a llegar. Y tú vas a estar matándote, aprendiendo. No es un buen negocio. Ahorita, para que postules, no es un buen negocio. Suficiente con que aprendas esto de aquí. Ingresas y ya después, si gusta, pues te paso mis PDFs en libros que tengo de todas las demostraciones del mundo. Algunas son, no sé si reales, pero bueno. Pero paso a paso, ¿ya, muchachos? ¿Sí? Claro, Profe, claro. Está bien, Álvaro, pero recuerda que el aprendizaje es un proceso. No se desplayen tanto. Recuerden su objetivo, es ingresar. Eso es lo primero. Bueno, así me decían, profe, profe, que eso era para aprender, así me decían. Claro, pero por eso digo, recuerda tu objetivo. No se desvíen. Su objetivo ahorita es aprender para ingresar. Y una vez que ingresas, ya aprendes por diversión. Pues. Dime, hija. profe. Dime, ¿Cómo dime. se llama? En la 6 también no podría ser la D. La 6, la D, pero ha reemplazado bien, mami. Porque ahí Sí, dice lo 9 por... multipliqué. Pero el 9 va acá. No aquí. El 9, mira lo que dice Celsius a la menos 1, ¿verdad? Dice 9 Celsius a la menos 1. El 9 va aquí. O sea que el 5 pasa a multiplicar y el 9 a dividir. Entonces copié mal. Claro. Es alfa en Fahrenheit a la menos 1 por 9 quintos igual a alfa en Celsius a la menos 1. Acá va el 9, ahí va el 9. ¿Qué más quisiera hacer problema, Jairito? ¿Ya? Pero eso ya se lo voy a dejar para el profe Alex. ¿Ya? El profe haga los problemas de frente. O le piden un pequeño repaso de esto para que puedan Profe. aclarar algunas dudas que alguien tal vez ha tenido. Dime. Profe, una ultimita, pero no sé si se puede. No, pregunta, hijo. No digo, si eso es lo que hizo con B, lo puede volver a repetir. Esa última nomás, por favor. Esa última nada más. ¿La demostración quieres que vuelva a repetir? Sí, una última, por favor. Como guste. Mira, Sin molestia, todo parte de esta fórmula. Esto de acá es constante, porque para una longitud inicial hay una variación. Eso nunca va a cambiar, jamás. Este alfa cambia porque cambia la variación de temperatura. La variación de temperatura cambia porque cambia el alfa. Así que estos dos que se multiplican siempre tienen que darme el mismo valor. Es como decir, si él vale 4, él vale, vamos a ponerle, no sé, P5. ¿Cuánto multiplica? 20, Y si él vale 10, 50, 2. 20. Siempre tiene que multiplicar 20, ¿entiendes? Claro. La pregunta es, ¿y cómo sé cómo varía? ¿Cómo sé qué multiplicar? A eso me refiero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fácil. Si la multiplicación tiene que ser siempre el mismo valor,
Entonces yo digo, si alfa para Celsius, ¿sí? Voy a poner, para grados Celsius va a haber un alfa 1 y una variación de temperatura que yo le voy a poner cualquier letra. Le pongo B, A, C, X, Y, la que tú quieras, le pongo B. Entonces, para grados Fahrenheit va a ser un alfa 2 y una variación de temperatura, pero esta relación yo sí sé. Yo sé que la variación en Celsius es a 5, como la variación en Fahrenheit es a 9. Entonces, si a la variación en Celsius yo le puse un número, en este caso una letra, que se llama B, entonces, ¿cuánto es la variación en Fahrenheit? 9/5 de B. O sea que la variación de temperatura en Fahrenheit es 9/5 de B. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Ahora recuerda que la multiplicación tiene que ser el mismo, siempre la misma respuesta. O sea que alfa 1 por B siempre es igual, y es igual a la otra. Alfa 2 por 9/5 de B. La B se elimina y te quedó tu fórmula, la que escribí acá. ¿Qué es alfa 1? ¿Qué es alfa 1? Grados Celsius. ¿Qué es alfa 2? Grados Fahrenheit. Entonces, si tu alfa está en Fahrenheit a la menos 1, le multiplicas por 9/5 y apareció tu alfa en Celsius a la menos 1. Si tu alfa está en Fahrenheit a la menos 1, le multiplicas por 9/5 y aparece tu alfa en Celsius a la menos 1. ¿Te diste cuenta? Ahora, si yo lo quiero pasar ya no de Celsius a Fahrenheit, sino de Celsius a Kelvin, ¿cómo son estas variaciones de temperatura? Son iguales. O sea que acá también me va a salir B. O sea que acá sería B. ¿Te das cuenta? Esa es la razón por la cual en el problema número 6 la clave es enanito. Ya. ¿Todo bien, Guillermito? ¿Sí? ¿Se entendió ahora por qué la clave en la 6, la clave es enanito? De Celsius a Kelvin es el mismo alfa. Así que si en Celsius a la menos 1 es 6 por 10 a la es 9 por 10 a la menos 6, en Kelvin a la menos 1 también es 9 por 10 a la menos 6. Bien, muchachos, me acabo de agarrar 15 minutos de tu receso. Ya deben estar oyéndome. Lingán me está mirando feo. Así que, chicos, profe Lingán, dale 1 o 2 minutitos. Disculpa, siempre hay intervenciones de último momento. Nunca me quedo más de mi hora por ustedes nomás. Lo hago por ustedes. No porque le quiera quitar horas a Lingán. ¿Ya? Bien, nos vemos, chicos. Cuídense. Ya con Alex hacen los ejercicios de dilatación. ¿Ya?